Bueno, alumnos, buen día. Vamos a hacer una nueva clase de la materia de Derecho Comercial. En la última clase yo les pasé un material y video explicativo sobre la doctrina del esfuerzo compartido, que es una doctrina que se aplicó en situaciones de crisis, de profunda crisis, como fue la crisis del año 2001 en la República Argentina, y que probablemente se aplique y se va a aplicar en los tribunales para resolución de conflictos, sobre todo en materia comercial, en contratos comerciales, que es la cuestión que a nosotros nos interesa. Esta doctrina del esfuerzo compartido implica tener en cuenta, entre otras cosas, que ambas partes sufren un hecho imprevisto que no pudo preverse, que proviene de algo externo a ambas partes, como es una pandemia, pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, que afectó no solo a la República Argentina, sino a toda Latinoamérica y el mundo, que generó una profunda crisis. Probablemente algunos economistas, analistas económicos hablan de una crisis superior a la crisis de la famosa crisis del 30. Es decir, estamos en un marco de una situación muy excepcional. Por lo tanto, muchos de los contratos que nosotros vimos, por decirles los contratos de agencia, de franquicia, los contratos de locación comerciales, no el de locación de vivienda, porque el de locación de vivienda, el propietario le cedió el uso y goce de la vivienda a la persona que alquilaba, por lo tanto se cumplió ese contrato. Pero los contratos comerciales, sobre todo en las grandes ciudades, donde caso de Buenos Aires o el AMBA, donde sigue las medidas de aislamiento y se han agravado en algunos casos, bueno, los shopping, por ejemplo, ese tipo de contratos comerciales van a sufrir modificaciones, sin lugar a dudas, porque están cerrados los comercios. Por lo tanto, la finalidad del contrato no se cumplió por motivos ajenos a las partes. Es decir, hay una disposición del gobierno que, en virtud del cuidado de la salud de las personas, como lo ordena la Organización Mundial de la Salud, prohíbe ciertas actividades comerciales y exceptúa solamente algunas actividades esenciales. Por lo tanto, en ese marco, muchos contratos de alquiler, contratos de agencia, contratos de franquicia que nosotros vimos, van a sufrir un recorte, van a sufrir modificaciones, como nosotros vimos en la clase pasada y en el documento de Word que les pasé, o PDF mejor dicho, que les pasé sobre la doctrina del esfuerzo compartido. Entonces les pido, alumnos, que repasen la doctrina del esfuerzo compartido, que me hagan la actividad que les dejé en la clase pasada. Como para mencionar algunos de los casos, bueno, el contrato de agencia va a sufrir o pueden sufrir recortes, es decir, que se reduzca el monto del mismo. Los contratos de locación comercial, claramente, por ejemplo en los shopping, van a sufrir un recorte por ambas partes, es decir, tendrán que poner un nuevo precio por todos estos meses donde no se pudo trabajar. Además, adecuar los contratos, es decir, porque en algunos rubros la crisis va a golpear fuerte, por lo tanto hay que aplicar esta doctrina del esfuerzo compartido para fijar nuevas condiciones. Bueno, eso en las actividades que se consideran no esenciales. Las actividades esenciales, sobre todo algunas que se desarrollan en nuestra zona, como la metalmecánica, relacionado al espacio agropecuario, bueno, no ha sufrido grandes modificaciones, por lo tanto ese tipo de convenios comerciales siguen su curso, digamos. Pero sí van a sufrir las llamadas zonas rojas, digamos, de la República Argentina, van a sufrir modificaciones en ese contrato, ni que hablar de los contratos comerciales relacionados a los deportes profesionales y demás, donde claramente hay una merma en las actividades, en algunos casos no se están desarrollando.
Por lo tanto, esos contratos va a tener que aplicarse la doctrina del esfuerzo compartido. Bueno, alumno, eso era un poco el resumen que querías pasarle sobre la actividad de los distintos contratos que nosotros ya analizamos y que fuimos analizando, y que ustedes relacionen los contratos y repasen todos los contratos que fuimos viendo con esta doctrina y el COVID, y cómo esos contratos sufren modificaciones aplicándole esa doctrina del esfuerzo compartido que yo les pasé para que lo lean. Eso es de aplicación práctica para estos momentos, de mucha aplicación práctica para estos momentos, donde los tribunales lo van a aplicar en más de una situación, este tipo de resolución y de doctrina para resolver las cuestiones planteadas por los comerciantes y por los propietarios de los comercios, de los locales comerciales, de las firmas comerciales, etc. Bueno, estamos a disposición, alumnos. Les pido que revean la tarea de la semana pasada y me pasen los trabajos relacionados a esta doctrina del esfuerzo compartido, y cualquier duda estoy a disposición de ustedes. Les dejo un saludo.